Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a Ministerio Cuarto de Guerrero. Dios es Amor, DEA. Hoy quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de Números, capítulo 20. Vamos a estar leyendo el versículo 8 al versículo 12. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente o NTV y dice así: Tú y Aarón tomen la vara y reúnen a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. «Escuchen ustedes, rebeldes», gritó, «¿acaso debemos sacarle agua de esta roca?» Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: «Puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que yo les doy». Bien, esta palabra quizás es muy conocida para los que hemos leído la Biblia. Nuevamente el pueblo de Israel se rebela en contra de Dios. Nuevamente se rebela en contra de Moisés y de Aarón, porque ellos estaban en medio del desierto. Entonces, en el lugar donde estaban ahora acampando, encontraron que no había comida y no había agua. Entonces empiezan las quejas delante de Moisés. Sin embargo, anteriormente, las otras veces que también se habían quejado delante de Moisés y Aarón, Moisés y Aarón habían respondido de una buena manera, porque ellos habían acudido delante de Dios y Dios le había dicho lo que debían hacer y ellos lo habían hecho. Pero en esta ocasión es diferente, porque Dios le dice a Moisés que le hable a una roca, que le hable a una piedra y que esta piedra les daría el agua que ellos necesitaban. Pero Moisés, cuando llega a este lugar enojado, controlado por la ira, por las quejas del pueblo de Israel, él no le habla a la roca, sino que él la golpea. Entonces, en este sentido, él desobedece a Dios. Y de esto es lo que quiero hablar. Y el punto, el tema principal de este devocional es: no dejes que la ira te controle. No dejes que la ira controle tu vida. ¿Y cómo dejamos nosotros que la ira nos controle? A través de este pasaje voy a darle 3 razones o 3 cosas con las cuales nosotros dejamos que la ira nos controle. En primer lugar, cuando tomamos el lugar que pertenece a Dios. Vemos que Moisés en esta ocasión, a diferencia de las otras veces, él se creyó lo que el pueblo le decía. Porque en el versículo 3 el pueblo va a donde Moisés y le dice: ¿por qué nos trajiste? ¿Por qué tú nos obligaste a venir acá? ¿Y qué pasó? Que Moisés empezó a creerse esto. Empezó a creer y a echarse la culpa. Y a decir: bueno, sí, yo los traje acá. Yo les dije que saliera de la tierra de Egipto. Pero en realidad no era así. Porque quien los había sacado a ellos de la tierra de Egipto era Dios. Era Jehová Dios. Quien le había hecho que salieran con brazo fuerte era Dios. Quien los estaba haciendo ir por el desierto era Dios, no era Moisés. Entonces Moisés empezó a tomar este lugar que no le correspondía, este lugar de Dios. Entonces también cuando él llega a la roca, él dice: debemos nosotros de darle agua de esta piedra. Si no eran ellos los que le iban a dar agua, era Dios el que iba a hacer un milagro. Pero Moisés empezó a tomarse el lugar de Dios y a creer de que estas quejas eran contra él, siendo que estas quejas iban directamente delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Entonces esto fue el primer error de Moisés. Y ahora la pregunta es también para nosotros: ¿alguna vez has sentido que te han juzgado o te han criticado por tu ministerio, por tus dones, tus talentos, por tu servicio a Dios? ¿Alguna vez has sentido que te han criticado, te han juzgado por eso? ¿Te has enojado? ¿Te has airado contra esa persona o esas personas que han estado hablando mal de ti, que te han estado juzgando? Déjame decirte
No tomes el lugar de Dios. No es a ti a quien te están criticando, no es a ti a quien te están atacando, sino que están atacando el llamado que Dios puso en ti. Están atacando el ministerio, los dones que Dios te entregó. El Espíritu de Dios repartió los dones a cada uno como Él quiso. Entonces no eres tú, no es de ti de quien se están quejando, es de Dios del que se están quejando y está hablando mal. Entonces mi consejo es, cuando te vengan a juzgar, a criticar, no los escuches, simplemente calla. No digas nada, no respondas. Controla esa ira, controla ese enojo y déjalo en las manos de Dios. Déjame decirte que Dios es un Dios justo y Él va a juzgar tu causa, porque no es a ti a quien te están atacando, sino que es a Él mismo. Segundo lugar, cuando dejamos que la ira nos controle, cuando nos olvidamos de la palabra de Dios. Dios le había dicho claramente a Moisés y a Aarón que Él tenía que hablarle a la peña, Él tenía que hablarle a la roca, Él no tenía que golpearla. Pero Moisés llega enojado a ese lugar, airado, y Él va y golpea con la vara a la roca. Entonces, cuando Dios nos habla, debemos escuchar, no debemos olvidarnos de la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces? Hacemos las cosas basadas en lo que nosotros creemos y nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho. Nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido. Queremos hacer las cosas por nosotros mismos y luego nos encontramos con los fracasos, con las decepciones. Y déjame decirte por qué las cosas no te van bien. En el libro de Josué 1:8 dice claramente: Josué 1:8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Quieres que te vaya bien en todo lo que hagas? Es importante que puedas meditar en la palabra de Dios. Es importante que puedas aprender esta palabra, guardarla en tu mente, en tu corazón, poder obedecerla. Porque entonces tu camino será prosperado. Entonces todo lo que tú hagas te irá bien. Y no tendrás una decepción en lo que hagas, en los planes que tú emprendas. La tercera razón que podemos ver cuando dejamos que la ira nos controle, el enojo nos controle, es cuando no le creemos a Dios o no le damos la gloria que Él se merece. En el versículo 12 vemos las consecuencias de un momento de ira, de un momento de enojo de Moisés, cuando él golpea con enojo esta roca. Luego de que Moisés estuvo tanto tiempo escuchando la voz de Dios, tanto tiempo que estuvo en la presencia de Dios, incluso pudo ver la gloria de Dios. Sin embargo, un momento de ira, unos segundos, unos minutos de ira, hizo de que él se perdiera la bendición de llegar a la tierra prometida, de llegar a la tierra de Canaán. Él no pudo llevar al pueblo de Israel hasta ese lugar, solo por un momento de enojo y de ira. Esto nos deja una gran enseñanza, porque él al final, al desobedecer, él le quitó la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ellos ya habían visto este milagro. Antes, en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 6, después lo puede leer. Dice que ya Dios había usado la vara de Moisés para golpear una peña y había salido agua. Pero en esta ocasión Dios se quería glorificar más. Y Él no quería hacer el mismo milagro de golpear la peña. Él quería que Moisés le hablara. Entonces el pueblo iba a ver algo nuevo, un milagro nuevo. Iba a glorificar a Dios. Pero como Moisés no lo hizo, Dios no fue glorificado. Entonces cuando le quitamos la gloria a Dios, cuando no le creemos a Dios, actuando bajo nuestra ira, bajo nuestro enojo, hay consecuencias graves. Y fue lo que le pasó a Moisés. Antes de dejar que un momento de ira, que un momento de enojo nos quite la bendición, debemos pensar en las consecuencias, ver de que las palabras no se pueden recuperar y una relación de años puede ser destruida por unas palabras o un momento de ira. Dios te bendiga, controla tu ira.